Pasadas las 16 horas de este miércoles, el Senado retomó la sesión en la que se discute el proyecto de ley sobre el aborto terapéutico. A esta hora estamos en contacto con la senadora de Renovación Nacional, Lili Pérez, para más detalles de este debate y también de su postura frente a este importante tema. Senadora Lili Pérez, muchas gracias por conversar con nosotros. Buenas tardes. Gracias a usted, Ramón, por la invitación a participar con CNN. Efectivamente, hoy día comenzamos al mediodía este debate sobre los proyectos en discusión y lo hemos retomado hoy día a las 16 horas. Ahora, usted en la antesala de todo lo que se ha dicho, antes de discutir allá en la sala del Senado, ha pedido que esto se hiciera ojalá con altura de miras, con respeto, con argumentos sólidos y no solamente con eslogan. De lo que ha sido testigo en las conversaciones y en los argumentos que se han ido entregando esta tarde en la sala del Senado, ¿usted le parece que el debate ha sido con altura o no? Creo, Ramón, que hoy día el debate ha estado bastante bien, que los senadores y senadoras que han intervenido hasta el momento han estado tranquilos, cada uno ha mostrado su postura. Esto es un tema que no es un tema, es un problema de nuestra sociedad, particularmente de nuestras mujeres, tiene que ver con salud, con educación, tiene que ver con maternidad, tiene que ver con vida. Y por lo tanto, por esa razón yo todo este tiempo, desde que se inició a través de los medios esta discusión, Ramón, he pedido que haya altura de miras en este debate, que todos tienen derecho a ser respetados en su opinión, por más distinta que pueda ser al resto esta opinión, pero que lo importante es entregar argumentos sólidos también, porque es una realidad que nosotros tenemos en nuestro país y que es un debate que teníamos que enfrentar tarde o temprano y que bien que lo podemos enfrentar ahora y que estos proyectos ya han llegado a la sala y aún quedan 2 proyectos más que están en discusión en la Comisión de Salud y que nos tienen que llegar a la sala. Y en su caso particular, senadora, ¿usted hasta dónde llega con este tema considerando que lo que está en discusión son 3 proyectos que van bajo el alero más o menos de lo mismo, pero que si uno los analiza en detalle, en realidad son distintos y son en distintos pasos respecto de lo que se considera como un aborto terapéutico? Efectivamente, Ramón, yo le voy a decir efectivamente de qué soy partidaria y por qué no comparto los proyectos. Yo soy partidaria de transparentar, sincerar y resguardar lo que es la vida de la madre cuando ella está en peligro. Y eso, a mi juicio, no tiene un afán doloso, ni malicioso, ni la búsqueda de hacer daño a un tercero. Por esa razón, creo que en esos casos no puede ser considerado un aborto. Y si existen en Chile, a lo mejor algunos médicos pueden decir de que es un tema resuelto, médicamente, pero legalmente es algo no resuelto, Ramón. De hecho, ustedes, CNN o los medios de comunicación que han hecho reportajes, yo misma, que visito con frecuencia las cárceles acá en nuestra región de Valparaíso, siempre me encuentro con mujeres que están cumpliendo condenas de privación de libertad por haberse sometido a un aborto. Desde ese punto de vista, creo que nosotros tenemos que enfrentar, al menos ese es mi pensamiento, todo lo que es el resguardo del derecho a la vida de la madre, porque no hay un acto ni un afán doloso en buscar, en esa interrupción del embarazo, buscar hacer un daño a un tercero, sino que resulta eso, Ramón, de la aplicación de un tratamiento para el resguardo de la vida de la madre, y creo que en Chile todavía existen casos de esa naturaleza. Y en segundo lugar, Ramón, en el caso de la inviabilidad, creo que es un término demasiado amplio los que están considerados en estos proyectos de ley. En uno de ellos habla de la inviabilidad en general, en otro habla de aborto eugenésico, que es un aborto selectivo, que yo obviamente no estoy de acuerdo. Y en el caso de la inviabilidad, yo solamente lo consideraría en el aspecto de la anencefalia, que es la ausencia de cerebro, que hay muchos casos públicos y conocidos de que realmente la muerte cerebral, y usted bien lo sabe, Ramón, porque lo hemos conversado en alguna oportunidad años atrás, cuando nosotros promulgamos la ley de donación de órganos, el propio Tribunal Constitucional de nuestro país determinó que la muerte cerebral es el equivalente a la muerte de un ser humano y por lo tanto en esos casos muy particulares sí, a mi juicio, existiría la posibilidad de determinar que ahí existe una inviabilidad, pero eso está muy acotado. Yo creo que dejar el término inviable en términos tan generales, yo no lo comparto, me parece que es muy genérico, creo que se prestaría para cualquier tipo de interpretación y por lo tanto los 3 proyectos que existen, eugenésico, inviabilidad y por violación. Por algo yo me jugué por la píldora anticonceptiva de emergencia años atrás para su entrega, para su distribución en todos los centros de salud públicos de nuestro país,
¿Por qué? Porque yo precisamente creo que eso es una gran prevención contra el aborto y una gran prevención para aquellas mujeres, ya sea en caso de violación o por una relación sexual sin protección, que eventualmente pudieran tener un embarazo. La píldora anticonceptiva de emergencia es precisamente para esos casos y por lo tanto, en coherencia a ese voto que yo di, yo creo que es que no procede en el caso de violación un aborto. Si bien entonces usted deja claramente establecido cuáles son las distinciones entre los distintos proyectos, sáqueme de un error si es que es así, pero en la técnica legislativa lo que se está viendo son los tres proyectos de manera conjunta, por lo tanto, al votar a favor de la idea de legislar o no, no se hace la distinción entre unos y otros o entre estos matices que usted establece en este instante. Al principio, Ramón, nos llegaron los tres proyectos en conjunto, así lo determinó la Comisión de Salud, y varios senadores, entre ellos yo misma, pedimos de que fueran separados los proyectos para poder analizarlos cada uno en su mérito. Con todo, compartiendo el espíritu de uno de ellos, el de los senadores Rossi y Matei, que tocan el resguardo de la vida a la madre, también incluyen en su proyecto la inviabilidad en términos genéricos, y por eso ese proyecto yo no lo voy a votar a favor. Ninguno de los proyectos que están. Yo voy a apoyar el proyecto que va a llegar a la sala, próximamente espero, que es un proyecto que habla lo que yo le digo, que no se considerará aborto cuando se resguarde la vida de la madre, de alguna forma, y se interrumpa el embarazo o se intervenga ese embarazo solamente en lo que es el resguardo de la vida de la madre y salvar la vida de la madre con un afán no doloso. Eso, a mi juicio, no es un aborto, y yo creo que nosotros, al menos yo creo, y así lo he compartido con varios senadores acá, hay un grupo importante que pensamos de que ese es un tema que debiésemos nosotros abocarnos a resolver. Ahora, lo que usted señala no es equivalente entonces al menos amplio de esos proyectos, que el primero, entiendo, de los presentados y lo que se revisa, que es el del senador Escalona, que habla solamente de aborto terapéutico. El proyecto del senador Escalona, que es reponer el artículo 119 del Código Sanitario, que fue derogado en Chile en 1989, es un proyecto que habla en términos del aborto terapéutico en términos muy generales, muy genéricos y muy amplios. Y el aborto terapéutico obviamente es una contradicción. Terapéutico es para mejorar la vida de alguien. Estamos hablando de un aborto médico, cuando yo le digo que es para interrumpir, cuando se interrumpe el embarazo, para el resguardo de la vida de la madre, que yo creo que en Chile sí es necesario que nosotros resguardemos ese derecho, pero que no tiene un afán doloso ni de búsqueda de generar un daño a un tercero, aun cuando ello ocurra. Por esa razón, estos proyectos, al menos los que están hoy día para discutirse, y que yo creo, Ramón, que no se van a votar hoy día porque queda una larga discusión, va a terminar, todavía falta que termine esta discusión y va a quedar para una posterior votación. Estos tres proyectos, al menos, yo no los comparto en su redacción. En estos temas, Ramón, hay que ser tremendamente cuidadoso, en este caso cuidadosa, porque cada palabra significa algo, y las leyes y las normas en su aplicación jurídica tienen que ser realmente muy exactas y concretas. Por esa razón, compartiendo el espíritu del resguardo de la vida de la madre, yo voy a esperar el proyecto de ley que aborde esta situación y que no se siga considerando un aborto o ese tipo de interrupción de embarazo, y en el caso de la inviabilidad, que solamente quede acotado cuando hay una muerte cerebral de un niño o una niña en gestación. Pero el punto es que yo no estoy de acuerdo ni con el aborto eugenésico, ni por violación, porque existe la píldora anticonceptiva de emergencia, ni tampoco el aborto por razones sociales y económicas. Este es un tema muy controversial, sin duda. Usted hace los matices, senadora Lili Pérez. Sin embargo, obviamente hay otros que no avanzan en ninguno, otros legisladores me refiero, que no hacen diferencia entre los distintos matices de los que hemos estado conversando. Mi pregunta va relacionada con su partido, cómo se ha discutido al interior de Renovación Nacional y si su postura es compartida por otros senadores de la colectividad o es minoritaria. Lo que yo le estoy planteando yo creo que es minoritaria. En general yo he visto, vamos a votar en contra de estos proyectos porque no nos parecen bien los proyectos, pero por razones distintas. Yo hago el matiz efectivamente que usted señala porque tengo convicción al respecto. Soy mujer, soy mamá, conozco el milagro de la vida, pero también conozco la realidad de lo que existe en nuestro país.
y aun cuando se sostenga de que es un tema resuelto médicamente, legalmente, y nosotros somos legisladores, yo soy senadora, legalmente creo que no está bien resuelto aún. Todavía se sigue considerando, en el caso del resguardo de la vida de la madre, legalmente se sigue considerando un aborto, y el aborto es un delito. Y por lo tanto creo que en ese aspecto nosotros tenemos que cautelar que cuando se interrumpe un embarazo por razones médicas, el resguardo de la vida, de la protección de la madre, no pueda ser considerado aborto, porque si no esas mujeres caen en lo que yo le decía, tipificación del delito. Y quienes finalmente son las que sufren son las mujeres de menos recursos, porque en las cárceles, si usted lo ve, sí hay mujeres que están cumpliendo pena de privación de libertad por esta causa. Por esa razón, creo, y porque por conversaciones también con médicos que trabajan en los hospitales públicos, a mí me parece que es un tema que tenemos que abordar. En estos temas, como le decía Ramón, van a haber matices, son temas muy transversales. Aquí en todos los partidos políticos y las bancadas hay diferencias, pero yo al menos creo que los 3 proyectos que hoy día están en discusión, a mí me parece que hay que mirarlos realmente muy exhaustivamente. A mí no me dejan tranquila. Por esa razón yo voy a esperar el 4º proyecto que está ingresando a la Comisión de Salud, que en el fondo transparenta y no denomina como aborto todo lo que es el resguardo de la vida de la madre y cuando se interrumpe un embarazo con tal propósito. Senadora Lili Pérez, muchas gracias por su tiempo para explicarnos su visión sobre esta materia en un día en donde precisamente allí en el Senado están en pleno trabajo sobre este interesante punto. Muchísimas gracias. Yo le agradezco a usted, Ramón, la oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Muy bien, nosotros así también cerramos esta media hora informativa, nos vamos a la pausa y luego ya estamos de regreso.